Eres una deshonra, me gritó mi familia en mi taquería, sin saber que era mía. Media hora después, un cliente famoso entró, me abrazó y dijo, Juan, qué joya es Sabor Vivo. Entonces, todo cambió. Gracias por acompañarnos el día de hoy, es un gusto tenerte aquí. Antes de empezar, cuéntanos desde dónde te conectas, escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Vamos a retomar la historia justo donde la dejamos. Me llamo Juan, tengo 38 años y soy dueño de Sabor Vivo, una cadena de taquerías gourmet que brilla en la Ciudad de México. Mis tacos se sirven en mesas de La Condesa, Polanco y Santa Fe, donde los comensales llegan buscando algo más que comida, una experiencia. Desde afuera, cualquiera diría que lo tengo todo, un negocio exitoso, reconocimiento, mi cara en alguna revista de comida. Pero mi familia, los que deberían estar más orgullosos de mí, siempre me han visto como una sombra, alguien que no merece el mismo respeto que mi hermano mayor, Miguel. Para ellos, no soy más que un taquero, una palabra que escupen como si fuera un insulto, como si mis manos, que han amasado sueños y tortillas, no valieran nada. Todo cambió hace unos meses, en una reunión familiar que aún me quema el pecho al recordarla. Estaba en una de mis taquerías, asegurándome de que cada plato saliera perfecto, cuando ellos llegaron por casualidad. No sabían que ese lugar era mío, que yo era el dueño. Lo que pasó esa noche, entre palabras duras y verdades que salieron a la luz, me obligó a enfrentarme al dolor que cargué por años. Pero también me dio algo que no esperaba, la fuerza para soltar lo que nunca me perteneció. Quiero contarles mi historia, no solo para desahogarme, sino para que entiendan lo que es vivir bajo el peso de las apariencias, cuando los que más quieres son los que más te hieren. Es una historia de lucha, de decepciones, pero también de encontrar mi lugar. Espero que, al escucharla, encuentren un pedacito de su propio camino en ella. Crecí en una casa de Tlalpan que olía a café de olla por las mañanas y a jabón de ropa los fines de semana. Era una casa sencilla, con paredes de bloc pintadas de blanco, un patio donde mi mamá tendía sábanas y un comal que nunca se enfriaba. Mis papás, maestros jubilados, nos sentaban a Miguel y a mí en la mesa de madera, con platos de mole y tortillas recién hechas, y nos decían que éramos iguales, que no había favorito. Trabajen duro, sean alguien, repetía mi papá, mientras mi mamá asentía, sirviendo más frijoles. Yo les creía, porque en esos momentos, con el ruido de la tele de fondo y las risas de Miguel, todo parecía justo. Pero conforme crecimos, algo se torció, como una cuerda que se tensa hasta que se rompe. Miguel fue el primero en brillar. Se metió a una universidad de paga, de esas donde los alumnos llegan en coche nuevo. Sacó su título en finanzas, se puso traje y corbata, y entró a una aseguradora grande, de las que tienen anuncios en el metro. Cada que subía de puesto, mi papá sacaba una botella de mezcal que guardaba para ocasiones especiales, y mi mamá presumía con las vecinas, mi Miguel, tan chambeador. Luego se casó con Laura, una abogada que siempre llegaba a las reuniones con tacones que resonaban en el piso y una bolsa que costaba más que mi renta. Eran la pareja perfecta, la que todos aplaudían. Yo los veía desde mi esquina, con una cerveza en la mano, sintiendo que mi lugar en la mesa se hacía más pequeño. No es que yo no tuviera nada. Estudié administración, conseguí un trabajo en un banco. No ganaba como Miguel, pero me iba bien. Pagaba mis cuentas, ayudaba en casa cuando podía, y hasta me compré un bochito de segunda mano que me llevaba a todos lados. En las comidas familiares, a veces intentaba contar algo, que había cerrado un proyecto grande, que un cliente me felicitó. Pero siempre, sin falta, Miguel tomaba la palabra. Hablaba de sus juntas con directivos, de viajes de trabajo a Cancún, de cómo Laura y él planeaban comprarse una casa en Las Lomas. Mi papá lo miraba con orgullo puro, mi mamá con ojos que parecían decir, ese es mi hijo. A mí me daban una palmadita, tú échale ganas, Juan, y la plática seguía sin mí. Era como si mis palabras no pesaran lo mismo. Hace 8 años, cuando dije que quería abrir una taquería, no una de esquina, sino una de verdad, con tacos que hicieran que la gente cerrara los ojos de gusto, todo empeoró. Estábamos en casa, celebrando el cumpleaños de mi papá. Yo había llevado un pastel de 3 leches, de esos que se deshacen en la boca. Pensé que era buen momento para contar mi plan. Quiero hacer algo mío, algo que valga la pena, dije, con el corazón en la garganta. Mi mamá se quedó callada, mirando su plato. Mi papá frunció el ceño, como si hubiera dicho una grosería. Miguel soltó una carcajada que me cortó el aire.
¿Taquero? No mames, Juan, eso es para los que no tienen de otra. Laura, con su voz de quien siempre tiene la razón, añadió, es bonito soñar, pero no tires lo que ya tienes. Nadie dijo más, pero sus miradas lo dijeron todo, era una locura, un paso atrás, una vergüenza. Lo peor vino una Navidad, poco después. Estábamos todos en la sala, con el árbol lleno de esferas que mi mamá guardaba desde que éramos niños. Había pozole, tamales, ponche humeando en la mesa. Yo estaba ayudando a servir, como siempre, cuando Miguel, con una copa de vino en la mano, empezó a hablar con mis tíos. Pobre Juan, pidió prestado para su negocito de tacos y ya está en la ruina, dijo, con esa risita que se clava como espina. Nunca pedí un peso, pero él lo dijo con tanta seguridad que todos le creyeron. Mi tía Rosa me miró con lástima, como si yo fuera un perrito perdido. Mi primo hasta me ofreció trabajo en su taller, por si las cosas no jalan. Esa noche, mientras lavaba los trastes en la cocina, con el ruido de las risas de fondo, sentí que mi lugar en la familia no era más grande que el rincón donde guardábamos las escobas. Aún así, no dejé de ir a las reuniones, de llevar un pozolito o de mandar un «Feliz Navidad» al grupo de WhatsApp. Quería creer que algún día me verían, que entenderían que yo también estaba construyendo algo, aunque no llevara traje ni tuviera una oficina con vista. Tenía 30 años y, en teoría, todo estaba en orden. Trabajaba en un banco en la del Valle, ganaba 40,000 pesos al mes, vivía en un departamentito en Narvarte que decoré con plantas y un sillón que compré a meses sin intereses. Los fines de semana veía fútbol en una tele chiquita, tomaba café en el balcón y hasta ahorraba para viajar de vez en cuando. Cada quincena mandaba algo a mis papás, no porque me lo pidieran, sino porque sentía que era lo correcto. Desde afuera, parecía una vida resuelta, de esas que la gente dice, que bien le va. Pero por dentro, algo no encajaba. Había días que llegaba al banco, me sentaba frente a la computadora y sentía un vacío, como si estuviera atrapado en una rutina que no era mía. Los reportes, las juntas, las metas del jefe, todo me pesaba, y no sabía por qué. Una tarde, quedé de verme con Ana y Carlos, mis amigos de la universidad, en un café de la Roma. Nos sentábamos ahí a veces, a recordar cuando éramos morrillos y soñábamos con cambiar el mundo. Ese día, llegaron con una chispa distinta en los ojos. Juan, vámonos con una taquería, dijo Carlos, como si fuera la idea más obvia del universo. No una taquería cualquiera, aclaró Ana, sino una gourmet, con tacos que hicieran sentir a la gente como en casa, pero con un toque especial, tortillas hechas a mano, salsas que contaran historias, ingredientes que gritaran México. En la escuela, siempre hablábamos de eso entre risas, pero ahora lo decían en serio. Tú sabes de números, nosotros de cocina. Es el momento, remató Ana, mientras revolvía su café. Me reí, dije que no, que como iba a dejar un trabajo seguro por algo tan arriesgado. Eso es para valientes, no para mí, les contesté, medio en broma. Pero sus palabras se me clavaron. Esa noche, en mi depa, no pude dormir. Me puse a imaginar una taquería llena de vida, con mesas de madera, risas, el olor del comal flotando en el aire. Luego me vi a mí mismo, de 50 años, todavía en el banco, llenando los mismos reportes, con la misma cara de cansancio. La idea de quedarme ahí, sin intentar nada, me dio más miedo que el fracaso. Pasaron semanas. Cada noche, sentado en mi balcón con un café que siempre se enfriaba, le daba vueltas. Hablaba solo, como loco, haciendo cuentas en una libreta, cuánto costaría un local, cuántas mesas, cuánto tiempo tardaría en aprender. Una parte de mí decía, no te metas, Juan, vas a perder todo. Pero otra, más chiquita, susurraba, si no lo haces, te vas a arrepentir siempre. Una mañana, mientras iba al banco en el metro, lo decidí. Iba a arriesgarme. Esa misma semana, con el corazón en la garganta, renuncié. Mi jefe me miró como si estuviera loco, pero yo solo sonreí y dije, es algo que tengo que hacer. No le conté a mi familia. ¿Sabía lo que dirían? ¿Dejaste un buen trabajo por tacos? Ay, Juan, qué desperdicio. En cambio, me metí de lleno a aprender. Conseguí trabajo en una taquería famosa en el centro, de esas donde los meseros corren y el comal nunca para. Ahí, con un delantal que olía a carbón, lavé trastes, piqué cebolla hasta que me lloraban los ojos, vi cómo los taqueros movían las manos como si fueran músicos. Aprendí a leer a los clientes,
los que quieren platicar, los que solo quieren comer rápido. Una vez, un señor mayor me dijo, este taco me supo a mi infancia. Me dieron ganas de abrazarlo. Después pasé a otra taquería, en La Condesa, donde todo era más elegante. Ahí entendí cómo manejar un equipo, cómo hacer que una salsa no solo pique, sino que sorprenda. Cada día llegaba a mi casa oliendo a cilantro y con los zapatos llenos de harina, pero me sentía vivo, como si por fin estuviera construyendo algo mío. Seguía mandándoles 15,000 pesos al año a mis papás, aunque nunca me preguntaban cómo estaba. No sé si lo hacía por amor o por costumbre, pero era mi manera de decir, todavía estoy aquí. En las noches, cuando el cansancio me ganaba, cerraba los ojos y me imaginaba mi taquería, con un letrero que dijera sabor vivo. Y aunque el miedo seguía ahí, cada paso me hacía creer que sí, que esto iba a valer la pena. Estaba en una taquería en Coyoacán, aprendiendo el ritmo frenético de una cocina en sábado. El comal chisporroteaba, el aire olía a carne asada y cilantro, y yo llevaba una charola con tacos al pastor, esquivando mesas abarrotadas. Entre el bullicio, vi a mi tía Rosa sentada con unas amigas, su celular en la mano, mirándome como si hubiera visto un fantasma. Sus ojos se achicaron, y aunque siguió comiendo, supe que algo tramaba. No le di importancia, seguí trabajando, limpiando mesas, llevando salsas, pero una punzada en el pecho me advirtió que ese momento no pasaría desapercibido. Me concentré en el trabajo, en el calor del comal, en las risas de los clientes, pero no pude sacarme su mirada de la cabeza. Esa noche, mi celular no paró de sonar. Era mi papá, con un mensaje que cortaba como navaja, ven a la casa. Ahora mismo. Nunca me hablaba así, no desde que era niño y rompí un vidrio jugando fútbol en la calle. El trayecto a Tlalpan fue eterno. Iba en el camión, viendo las luces de la ciudad pasar, con el corazón latiéndome en la garganta. Sabía que la foto de tía Rosa había llegado a sus manos, y no iba a ser una plática cualquiera. Cuando llegué, la casa estaba a oscuras, solo alumbrada por una lámpara vieja que mi mamá nunca quiso tirar. Mis papás estaban en el sillón, con caras de velorio. Miguel y Laura, su esposa, estaban de pie, como si fueran a dar un veredicto. Nadie dijo, hola, ni me ofreció un café, como solían hacer aunque fuera por compromiso. Mi papá aventó su celular sobre la mesa, con un gesto que no dejaba lugar a dudas. Lo tomé, y ahí estaba, una foto mía, con delantal, sirviendo tacos, sudado pero sonriendo. Debajo, el mensaje de tía Rosa, mira a Juan, de banquero a taquero. ¡Qué vergüenza para la familia! Las palabras se me clavaron como espinas. Quise hablar, explicar que no era mesero por necesidad, que estaba aprendiendo desde abajo para construir algo grande, algo que honrara nuestra comida, nuestra gente. Pero antes de que abriera la boca, mi papá levantó la mano. «Esto es lo que haces ahora», dijo, con la voz temblando de coraje. «Dejaste un trabajo decente, con escritorio, con futuro, para ensuciarte las manos en una taquería». Intenté mantenerme calmado. «No es lo que parece, papá. Estoy aprendiendo, quiero abrir mi propio negocio, una taquería diferente, una que...». No me dejó terminar. Miguel soltó una risa que me cortó el aliento. ¿Negocio? No mames, Juan, esto es un circo, ¿crees que vas a ser el próximo rico con tus tacos? Laura, siempre con ese tono de quien sabe todo, añadió, es una falta de respeto a tus papás, Juan. Tirar tu carrera por esto, ¿qué ejemplo le das a la familia? Mi mamá, que normalmente mediaba, esta vez solo bajó la mirada y murmuró, nos fallaste, hijo. Nos fallaste a todos. Cada palabra era un martillazo, pero lo peor vino de mi papá, que apenas me miró y dijo, si no regresas al banco, aquí no vuelves. No quiero un hijo que viva de migajas. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier grito. Sentí un nudo en el pecho, como si el aire no me alcanzara. Quise gritar, defenderme, contarles cuánto había sacrificado, cuántas noches pasé estudiando recetas, aprendiendo a manejar un equipo, soñando con algo más grande que un escritorio. Pero sus caras, frías como el cemento, me dejaron claro que no escucharían. Me levanté, con las manos temblando en los bolsillos, y salí sin decir más. La puerta se cerró detrás de mí, y el frío de la noche me pegó en la cara como una cachetada. Días después, supe que Miguel no se conformó con esa noche. Mandó un mensaje al grupo familiar de WhatsApp, diciendo que estaba endeudado hasta el cuello,
que vivía en un cuartucho, que mi aventura era un fracaso total. Nunca pedí un peso, tenía ahorros, un plan, pero nadie me buscó para preguntar la verdad. Mis primos dejaron de hablarme, mis tíos me miraban con lástima en las pocas veces que nos cruzábamos. Caminé solo por las calles de Tlalpan, con el eco de sus voces en la cabeza, pero también con una chispa que no se apagaba. Me prometí que no me rendiría, que les demostraría que mi sueño valía más que sus juicios. Aunque doliera, ese rechazo me dio algo que no esperaba, la fuerza para seguir, no por ellos, sino por mí. Después de esa noche en casa de mis papás, me tiré de lleno al sueño que me mantenía despierto. Con Ana y Carlos, mis amigos del alma, juntamos 2 millones de pesos para abrir Sabor Vivo en la colonia Roma. Yo puse 800,000, ellos 600,000 cada uno, y pedimos un préstamo para completar. Escogimos un local pequeño, con paredes de adobe y mesas de madera que olían a nuevo. Queríamos que cada taco fuera una carta de amor a México, tortillitas hechas a mano, salsas que picaban justo, carne que se deshacía en la boca. Pero los primeros meses fueron un martirio. Había días que no llegaba nadie, y yo me quedaba viendo la calle, con el corazón en un puño, pensando si había tirado mi vida por la borda. Poco a poco, las cosas cambiaron. Ana, que sabía de redes, subió fotos de nuestros tacos de ribeye con salsa de aguacate, y la gente empezó a hablar de nosotros. Carlos invitó a sus primos, a sus compás, y yo convencí a unos clientes del banco para que probaran. Una vez, una señora mayor, de esas que llevan rebozo y hablan quedito, me tomó la mano después de comer y dijo, «Hijo, esto me recuerda a los tacos de mi pueblo». Ese día valió por todas las noches sin dormir. En 3 años, pagamos el préstamo y abrimos 2 sucursales más, una en Polanco, con ventanales grandes, y otra en Santa Fe, donde los oficinistas hacían fila. Sabor Vivo se volvió un nombre que sonaba en revistas, en pláticas de sobremesa, en posts de Instagram. Pero en casa, nada cambió. Nunca invité a mi familia, sabía que no vendrían. Miguel seguía con sus burlas en las pocas veces que los veía, y mis papás actuaban como si mi vida no existiera. Aún así, cada año les mandaba 15,000 pesos, no porque lo pidieran, sino porque una parte de mí todavía quería que me vieran, que dijeran, «Juan, qué chido lo que haces». Pero ese momento no llegaba. A veces, al cerrar la taquería, me sentaba solo en el local, con el ruido de la ciudad de fondo, y me preguntaba si valía la pena seguir esperando algo de ellos. Luego miraba las mesas vacías, imaginaba las risas que vendrían mañana, y me contestaba, «Sigue, Juan. Esto es tuyo». Era un viernes ajetreado en nuestra sucursal de Polanco. Yo estaba en la cocina, revisando que las salsas estuvieran en su punto, cuando un mesero llegó corriendo, «Jefe, una clienta está bien enojada porque le cayó salsa en el vestido». Salí para calmar las cosas, con esa calma que uno aprende después de años lidiando con comensales. Pero al llegar a la mesa, el mundo se me detuvo. Ahí estaban mis papás, Miguel, Laura y 2 tíos, todos con cara de domingo de misa. No sabían que esa taquería, con sus luces cálidas y olor a comal, era mía. Laura, con el vestido manchado, me miró como si fuera un desconocido y soltó, «¿No te enseñaron a contratar meseros decentes?». Antes de que pudiera hablar, Miguel se levantó, con esa sonrisa que nunca presagia nada bueno. «Ahora eres gerente de taquería, Juan. Qué bajo caíste, carnal». Mis papás no se quedaron atrás. Mi mamá, con voz bajita pero filosa, dijo, «Es una deshonra tener un hijo metido en esto». Mi papá solo asintió, como si mi presencia les pesara. Intenté mantener la cabeza fría. «No soy gerente, estoy aquí porque», pero Miguel me cortó, «No te excuses, todos sabemos que esto es un fracaso». Entonces saqué el tema que nadie tocaba. «Si tan mal estoy, ¿por qué aceptan los 15,000 pesos que les mando cada año?». Laura se rió, como si fuera un chiste, y Miguel respondió, «Eso no borra que te equivocaste de vida». El aire se puso denso, de esos momentos en que todos callan pero nadie respira. Justo entonces, la puerta sonó. Era don Rafael, un empresario grandote, de traje impecable, que siempre pedía nuestros tacos de lengua. Entró con una sonrisa, ajeno al drama, y al verme gritó, «Juan, qué gusto. Este lugar es una joya, carnal, eres el mero mero». La mesa se congeló. Mi papá dejó caer el tenedor, mi mamá se quedó con la boca entreabierta, y Miguel, por primera vez, no supo qué decir.
Laura balbuceó algo sobre la salsa, pero ya nadie le hizo caso. Don Rafael, sin darse cuenta, siguió, oye, Juan, ¿cuándo abres otra sucursal? Sonreí, tranquilo, y le dije, pronto, don Rafa, pronto. En ese instante, no necesité decir más. La verdad estaba ahí, en sus caras, y por primera vez, me sentí más grande que sus palabras. Después de que don Rafael se fue, la mesa quedó en un silencio que pesaba toneladas. Yo me quedé parado, con las manos en los bolsillos del delantal, viendo cómo mi familia intentaba recomponerse. Laura, que minutos antes exigía una disculpa por su vestido, de pronto sonrió, como si nunca hubiera pasado nada. Oye, Juan, la verdad, qué rica está la comida, dijo, con esa voz melosa que uno usa para quedar bien. Mi papá, que siempre fue de pocas palabras, carraspeó y soltó, hijo, pues qué bueno que te va bien. A lo mejor podemos venir más seguido, ¿no? Somos familia. Mi mamá asintió, mirando la mesa como si ahí estuviera la respuesta a todo. Entonces Miguel tomó la palabra, como siempre, queriendo llevarse el crédito de la situación. Mira, Juan, esto está chido, pero si quieres crecer de verdad, yo te puedo conectar con gente importante. Nomás dame una tarjeta VIP para mis clientes, y verás cómo te lleno esto. Hizo una pausa y, con esa sonrisa de tiburón, añadió, y, pues, siendo familia, la cuenta de hoy no la vas a cobrar, ¿verdad? Mis tíos, que hasta ese momento no habían abierto la boca, murmuraron cosas como, qué orgullo, y siempre supimos que llegarías lejos. Era como ver una obra de teatro mal ensayada, cada uno actuando un papel que no le creía a nadie. Me quedé callado, sintiendo una mezcla de risa y cansancio. Pensé en todas las noches que pasé limpiando mesas, en los días que dudé de mí mismo, en los 15,000 pesos que les mandé año tras año sin recibir ni un gracias. Luego miré a Miguel, a sus ojos que todavía buscaban ponerme abajo, y dije, tranquilo pero firme, ¿saben qué? No les debo nada. Ni una tarjeta, ni un taco gratis, ni mi tiempo. Ustedes decidieron quién era yo hace mucho. Hice una pausa y señalé la cámara de seguridad que grababa todo. Si siguen pidiendo favores, le mando este video a don Rafael. A ver si le gusta cómo trata su director a la familia. Nadie respondió. Laura bajó la mirada, apretando su bolsa como si quisiera esconderse dentro. Mi papá sacó la cartera, lento, como si le doliera cada peso. Pagaron la cuenta completa, hasta el último centavo, y se fueron uno por uno, sin mirarme. Mientras veía sus sombras perderse en la calle, no sentí enojo, ni tristeza, solo un alivio que no esperaba. Como cuando sueltas un costal que llevaste cargando demasiado tiempo. Gracias por dedicar tu tiempo a esta historia, de verdad significa mucho. Cada drama familiar esconde un dolor silencioso, un grito callado o un sentimiento que nadie se atreve a mencionar. Si esta historia te hizo sentir algo, enojo, tristeza o consuelo, déjalo en los comentarios. Podrías estar expresando lo que alguien más nunca ha podido poner en palabras.